Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas de la UNED les da la bienvenida a este laboratorio virtual. En esta ocasión realizaremos la práctica denominada Mediciones para la determinación de la densidad de sustancias. El objetivo general de esta práctica es aplicar mediciones directas e indirectas utilizando instrumentos de laboratorio y considerando la correspondiente propagación de incertidumbres en el proceso. El procedimiento es el siguiente. Primeramente, vamos a colocar una pipeta con agua destilada dentro de un recipiente con hielo. Esto será necesario ya que vamos a ocupar agua fría para los procedimientos posteriores. En la primera parte del experimento vamos a determinar la densidad de un sólido regular, específicamente un cilindro. Para esto vamos a realizar mediciones de masa en una balanza digital. Es importante recordar que la balanza debe conectarse y dejarse calentar por lo menos unos 15 minutos antes de comenzar las mediciones. Medimos la masa de un vidrio reloj y anotamos el valor medido y su correspondiente incertidumbre. Posteriormente colocaremos el cilindro sobre el vidrio reloj y anotaremos la masa con su incertidumbre. Para la medición de la densidad en la parte A del experimento tenemos el cuadro 1 con las masas medidas anteriormente y su incertidumbre. En este caso, la incertidumbre de un instrumento de medición digital como la balanza corresponde al menor valor que puede medir, es decir, colocar un 1 en el último dígito de la medición. Así, la incertidumbre de las masas medidas es 0.01. La masa del cilindro se determina usando la metodología por diferencia, donde se toma la medida de la masa del vidrio del reloj junto con el cilindro y se resta la masa del vidrio del reloj. El resultado es 33.72 gramos. Ahora, dado que la masa del cilindro se obtuvo de un cálculo matemático, su incertidumbre también debe calcularse matemáticamente. Existen dos fórmulas que podemos utilizar para este cálculo. Una para operaciones matemáticas que involucran sumas y restas y otra para multiplicaciones y divisiones. Utilizamos la fórmula para sumas y restas, que es la que se proyecta en pantalla. En este caso, dy1 y dy2 corresponden a las incertidumbres de las mediciones involucradas en la operación matemática. Aplicando la fórmula, el resultado es 0.01. Para determinar el volumen del cilindro, utilizaremos un vernier que nos permite obtener una mayor exactitud. Con este equipo vamos a medir la altura del cilindro y también mediremos su diámetro. En el cuadro 2 resumimos los datos anteriormente medidos para el cilindro. En el caso de un instrumento de medición con escala, como lo es el vernier, la incertidumbre corresponde a la mitad de la menor medida. En el caso del vernier, la menor medida posible es 0.01, por lo que la incertidumbre de la medición será 0.05. Calculamos el volumen del cilindro utilizando la fórmula matemática pi por r al cuadrado por altura y obtenemos el valor correspondiente. En el caso de la incertidumbre del volumen del cilindro, vamos a utilizar la fórmula que involucra operaciones matemáticas de multiplicación y división, que es la que proyectamos en pantalla. Acá, dy1 y dy2 corresponden a las incertidumbres de las mediciones involucradas en la operación matemática, mientras que y1 y y2 corresponden a las magnitudes de las mediciones involucradas en la operación. Finalmente, y es el resultado de la operación matemática, así que podemos sustituir los valores en la ecuación y obtener que el volumen del cilindro es de 3.92 centímetros cúbicos con una incertidumbre de 0.02. Con estos valores podemos calcular la densidad del cilindro utilizando la fórmula densidad es igual a masa entre volumen. La masa la teníamos previamente determinada, era 33.72 gramos y el volumen es 3.92 centímetros cúbicos. Eso nos deja con un resultado que es el valor de la densidad del cilindro. Calculamos además la incertidumbre del cilindro para operaciones de multiplicación y división y obtendríamos que la densidad
es 8.60 gramos por centímetro cúbico con una incertidumbre de 0.04. En la segunda parte del experimento vamos a determinar la densidad de un líquido. Para eso vamos a medir un volumen de 25 mililitros de agua a temperatura ambiente utilizando una pipeta y lo haremos siguiendo los siguientes pasos. En este caso realizaremos la medición de la masa del líquido mediante una técnica llamada pesaje por tarado. Para esto colocaremos el Erlenmeyer en la balanza y se llevará la pantalla digital a 0 tocando el botón de tarado con la cristalería sobre la balanza. Para ayudar a succionar el líquido utilizamos una pera o succionador para subir el agua por encima de la marca de aforo. Se debe de limpiar los excesos de agua externos que podrían afectar nuestra medición. Y verificar que no haya burbujas de aire internamente en el agua. Soltamos el exceso de líquido hasta llegar a la marca de aforo. Cuando la balanza está en 0, vertemos el volumen contenido en la pipeta de 25 mililitros, de manera que el líquido vaya deslizándose por las paredes del Erlenmeyer. Anotaremos la masa del Erlenmeyer junto con la alícuota de 25 mililitros de agua. Finalmente, medimos la temperatura del agua con su correspondiente incertidumbre. Posteriormente, se repetirá el procedimiento del experimento B utilizando el agua fría de la pipeta que se colocó al inicio del laboratorio en el baño con hielo. Es importante recordar tomar la medida de temperatura de esta agua fría luego de la medición de la masa con su correspondiente incertidumbre. Para la determinación de la densidad en la parte B, tenemos en el cuadro 4 la magnitud de incertidumbre de las mediciones realizadas para el agua a temperatura ambiente. Como ya lo establecimos previamente, la incertidumbre de un valor de masa medido con la balanza granataria es de 0.01. Ahora, en el caso del volumen, la incertidumbre depende del instrumento de medición que utilicemos para el volumen. En este caso, la pipeta de 25 mililitros tiene una incertidumbre de 0.03 y este valor viene indicado en el instrumento. En el caso de la temperatura, tenemos una medición con escala y la menor escala que puede medir el termómetro es de 0.1. Por lo tanto, la incertidumbre será la mitad de esa medida, 0.05. También puede darse el caso de que el mismo termómetro traiga indicado cuál es la incertidumbre del instrumento. Aplicamos la fórmula de la densidad, masa entre volumen, y posteriormente la fórmula para la incertidumbre. Y eso nos deja con un valor de densidad en gramos por mililitro de 0.994 y una incertidumbre de 0.001. Si repetimos este cálculo para los valores medidos en el caso del agua a baja temperatura, observemos que en este caso la temperatura es de 17.20 grados, entonces vamos a obtener, aplicando la fórmula de la densidad y la incertidumbre, un valor de densidad en gramos por mililitro de 0.998 gramos por mililitro y una incertidumbre de 0.001. En la tercera parte del experimento determinaremos la densidad de un sólido irregular por la técnica de desplazamiento. Y en este caso estaremos trabajando con clavos de hierro. Vamos a medir por diferencia una masa aproximada de 20 gramos de clavos. Para esto medimos primeramente la masa de un beaker
y posteriormente vamos a agregar clavos dentro del beaker hasta que se sume una masa aproximada de 20 gramos. En este caso, el valor de masa del beaker es de 69 gramos, entonces vamos a añadir clavos hasta que tengamos un valor aproximado de 89 gramos. Es importante recordar que los clavos se deben colocar con mucho cuidado dentro de todo tipo de cristalería. Ahora tomaremos una probeta de 50 mililitros y la llenaremos con 30 mililitros de agua. Estos 30 mililitros serán nuestro volumen inicial para el desplazamiento. Posteriormente, y de una manera muy cuidadosa, vamos a ir agregando los clavos que pesamos previamente dentro de la probeta. La manera más recomendada para hacer este procedimiento es colocando la probeta de forma diagonal y deslizando lentamente los clavos a través de la pared del recipiente. Luego de agregarlos, podemos observar cuál fue el incremento en el volumen que está midiendo la probeta y ese será nuestro volumen final para el desplazamiento. Finalmente, medimos la temperatura del agua con su correspondiente incertidumbre. Para la determinación de la densidad de un sólido irregular, tenemos en el cuadro 6 las masas medidas en el experimento. Mediante la técnica de diferencia, podemos tomar la masa del beaker con clavos y restarle la masa del beaker para obtener la masa de clavos, que sería 20.72 gramos. Y su incertidumbre sería 0.01. Por otro lado, en el cuadro 7, tenemos el volumen con las incertidumbres medidas en el experimento. En este caso, el volumen que se desplaza en la probeta desde su punto inicial hasta su punto final corresponde al volumen de los clavos. Así que tomamos el volumen final de la probeta y le restamos el volumen inicial de la probeta. Eso nos daría un valor para el volumen de los clavos de 3 mililitros. La incertidumbre en este caso sería 0.7. Calculamos la densidad de los clavos dividiendo la masa de clavos entre volumen de clavos, 20.72 gramos entre 3 mililitros, nos da como resultado 6,906666667 gramos por mililitro. El valor de la incertidumbre para esta medición sería 0,2. Por lo tal, al final reportamos el valor como 6.9 más menos 0.2 gramos por mililitro. La idea de esta práctica es además calcular el porcentaje de error para la densidad obtenida para los clavos de hierro. Según se reporta en la bibliografía, la densidad del hierro a temperatura ambiente es de 7.9 gramos por mililitro. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula de porcentaje de error, que sería valor teórico menos valor experimental entre valor teórico por 100, donde el valor teórico sería la densidad reportada en la bibliografía. Tomamos 7.9 gramos por mililitro menos 6.9 gramos por mililitro dividido entre 7.9 gramos por mililitro y multiplicado por 100 nos da un valor del 12%. Esperamos que esta práctica haya sido de su agrado y les ayude a comprender los contenidos del laboratorio de química. Muchas gracias por su atención.